El COVID-19 es nuestro primer tema de charla relacionado con las enfermedades IMID, las enfermedades inmunomediadas, de la que la psoriasis obviamente es una de sus grandes protagonistas. Vamos a dar la bienvenida al doctor Gregorio Carretero. El doctor Carretero es jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria. Doctor Carretero, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con ustedes. Don Gregorio, ahí en Las Palmas de Gran Canaria, no demasiado cerca, pero tampoco demasiado lejos, más cerca que nosotros, en Granada, se encuentra don Javier Sierra. El señor Sierra es farmacéutico, es enfermero del Hospital Virgen de las Nieves de Granada y es un paciente experto porque tiene psoriasis. Señor Sierra, Javier, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y un placer estar esta tarde con vosotros. Paciente experto, ¿le gusta esta expresión? Paciente experto, más que paciente empoderado, más que paciente que sabe bien lo que es la enfermedad. Sí, la verdad es que es un término muy usado y la verdad que representa correctamente nuestro entrenamiento para afrontar nuestra patología. ¿Cuánto hace que tiene usted psoriasis, Javier? Yo tengo psoriasis desde los 15 años, diagnosticada desde los 15 años, pero realmente cuando construyo un poco mi historia con la psoriasis, probablemente la tengo desde muchísimo antes. Lo que pasa es que esas placas no fueron detectadas correctamente. Ya. Y como me contaba antes fuera de antena, usted fue uno de los primeros en utilizar los biológicos, ¿no? Sí, desde el principio recuerdo perfectamente cuando aparecieron los tratamientos biológicos y aquí en Andalucía, pues mi dermatóloga inició a ofertarme esa posibilidad de tratamiento y prácticamente que tenías que ser un paciente 10, como decía mi dermatóloga, a hacerte una serie de pruebas para poder usar estos tratamientos biológicos. Luego, poco a poco, se ha ido naturalizando todo y qué duda cabe que es muy distinto el uso de tratamientos biológicos actualmente a esos iniciales. Eso supuso un cambio, sin duda alguna, para los pacientes con psoriasis. Ya ven, el señor Sierra, que tiene psoriasis y que ha superado el virus, que ha superado el COVID, con lo cual es una persona perfecta para este binomio que vamos a abordar en los próximos minutos. Nos alegramos muchísimo, Javier, de que ya estés perfectamente restablecido. Además, un enfermero ahí en el hospital, en primera línea, que es donde evidentemente tuviste ese contagio en los primeros días, además, supongo, de la pandemia. El doctor Carretero ha coliderado un estudio COVID-piel de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Me contaba que ya ha sido publicado en una revista importantísima, creo que la British Medical of Dermatology. Doctor Carretero, COVID y piel, ¿qué resultados o qué datos podemos destacar de ese estudio que es una primera parte del estudio, ¿no? Sí, es una primera parte. Lo que intentábamos en esta primera parte es caracterizar pues algo que nos percatamos muchos médicos, no solo dermatólogos, pero que nosotros hemos sistematizado, ¿no? Sí. Que es, pues mostrar sobre todo a la población científica para que esté alerta de que el COVID se asocia, entre otras muchas cosas, pues ya vemos que el COVID le pega a todo, pues a posibles manifestaciones cutáneas. Casi un 20%, probablemente entre el 20 y el 30% de pacientes pueden asociar manifestaciones cutáneas que son de diverso tipo. Y en ese estudio lo que hacemos es, de los 400 y pico pacientes que hemos estudiado a nivel nacional, en el estudio, como bien ha dicho, codirigido con Cristina Galván de Madrid y Alba Catalá de Barcelona y yo mismo, pues los hemos agrupado en 5 grupos distintos, que son de las lesiones más benévolas en el sentido de que se asocian a pacientes COVID con pocos signos o poca gravedad de sus síntomas, a otros síntomas cutáneos que se asocian claramente a los pacientes graves, incluso que llegan a la UBI. Es decir, doctor Carretero, que además de la fiebre, por supuesto, además de la tos, además de la disnea, de la falta de aire, todas esas sintomatologías que hemos oído desde el inicio de la pandemia, alguna problemática de la piel también podría ser el síntoma que podría alertar, encender las alarmas de un posible contagio de COVID. Esa es la idea del enfoque del trabajo, si bien esto hay que demostrarlo. El enfoque del trabajo lo que ha hecho es poner en escenario que cuando uno está en un paciente o en un contexto de epidemia de la invasión de este virus,
hay ciertos síntomas cutáneos, como pueden ser reacciones tipo urticaria, reacciones tipo varicela, reacciones tipo sabañones de las manos, reacciones tipo sarpullido generalizado que acontece en otros virus, puede estar asociado al contexto de la enfermedad que provoca el COVID. Que sean o no causa directa del virus es la segunda parte del estudio, pero que sí hemos comprobado y demostrado que todas esas erupciones se asocian en el contexto clínico de un paciente con COVID. No sabemos todavía cuál de ellas está asociada a la fiebre o a la inflamación que provoca el COVID, o al propio COVID, o a los fármacos que se utilizan para el manejo preventivo, terapéutico o sintomático del COVID. El siguiente estudio, que se iniciará ahora y ya más lento, porque lleva otra metodología mucho más, más precisa y es biología molecular y cuesta más tiempo y dinero y empleo, pues ya lo demostraremos o lo comprobaremos. Pero sí es verdad que ciertas ronchas, vamos a llamarlo así, o sarpullidos, deben poner en alerta a esos rastreadores que ahora van a diseminar, por lo visto, por todo el país, porque puede ser un signo para ir identificando pacientes que pueden ser portadores o que hayan sido portadores o contaminantes de otras personas, y por lo tanto, bueno, pues hacer una selección de a quienes vamos pues aislando, confinando o vigilando, ¿no? Allí en Canarias han tenido la suerte de tener muchos menos casos de COVID que en la península. Bueno, pero yo le voy a preguntar al paciente con psoriasis, dice, hombre, las comorbilidades, ¿no? Si una persona tiene hipertensión, cuidado. Si una persona tiene diabetes, cuidado. Si una persona tiene cualquier otro tipo de patología, a ver si puede agravar o me puede exponer más al virus. ¿La psoriasis sería una patología de riesgo o para nada, doctor Carretero? La psoriasis es un proceso inflamatorio descontrolado, y nosotros lo que hacemos con los diversos tratamientos, pues lo que hacemos es inmunocontrolar. De hecho, cuando se pone, esto dará fe Javier, cuando le ponemos tratamiento a un paciente, una de las cosas que le explicamos es que los posibles riesgos es que puede haber pequeñas infecciones o infecciones asociadas al tratamiento inmunoregulador, que no inmunosupresor. Nuestra idea no es inmunosuprimir, sino regular ese brazo inmunológico descontrolado que padecen los pacientes con psoriasis. Y por lo tanto, ya desde el principio, independientemente del COVID, todos los pacientes con estos tratamientos saben que tienen que estar más preventivos ante pequeños síntomas. O sea, la idea no es que están en más riesgo, sino que tienen que estar en más prevención. Más prevención significa lavarse más las manos, significa ponerse más mascarillas, significa mantener más distancia de seguridad. ¿Es eso? Efectivamente, ser más rigurosos en aquellas medidas que nos previenen del posible contagio. Yo no sé, Javier, claro, es muy complicado, pero en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, ¿tenéis algún estudio, tenéis algunas estadísticas si ha entrado algunos pacientes con psoriasis en las UBIs o en los cuidados de COVID? Que a mí me conste, no hay un estudio ahora mismo específico relacionado con la psoriasis. Sí. Ahora mismo pues sí se está realizando muchos estudios a nivel de los plasmas obtenidos con anticuerpos, a través de la unidad de infectología, pero específicamente relacionados con la psoriasis no. Y casos que conozca, pues realmente creo que hay pocos. Pocos, afortunadamente. Nos quedamos con ese dato. Hay pocos. Javier, una persona con psoriasis, ahora mismo dicen que todo el mundo tiene un poco de miedo de ir a los hospitales, que incluso se están retrasando en horas, cosa que no deberían. Pacientes con ictus, pacientes con infartos, con patologías donde el tiempo es cerebro, donde el tiempo es vida, donde el tiempo es corazón. No sería el caso de psoriasis, pero hay que tener miedo para ir al hospital, para estar con tu médico. Bueno, imagino que no se han parado, evidentemente, las visitas habituales, pero ¿cómo está ese tema ahí en el Hospital de Granada? Pues creo que los hospitales lo han diseñado todo perfectamente. En este caso, llevo un tiempo lavando bien el trabajo que se hace incluso en las unidades de urgencia, cuando se ha diseñado el circuito para los posibles casos de pacientes con COVID. Y entonces están diseñados unos circuitos y son totalmente seguros la entrada a un hospital. De hecho, yo esta mañana pues he estado realizándome pruebas hospitalarias a consecuencias del COVID y todo está perfectamente diseñado y preparado para que
no tengamos ninguna posibilidad, ¿no? Y de hecho, pues lo típico que entras en cualquier edificio donde tienes para lavarte las manos, la obligación del uso de mascarilla, es decir, esas medidas de seguridad generales que tenemos. Incluso si nos ponemos más específicos a nivel quirúrgico, a todos los pacientes se les está realizando PCR antes de realizar intervenciones quirúrgicas, con lo cual creo que está perfectamente diseñado y es bastante seguro entrar a un hospital. Yo cuando me han consultado incluso algunos amigos si debían de ir a hacerse las pruebas, les he dicho que por supuesto que en todo momento debían realizarse sus pruebas habituales, puesto que no iban a estar en contacto con nada que pueda contaminar y que pueda provocarle el contagio allí a nivel hospitalario. Claro, y en todos los hospitales afortunadamente ya hay zonas limpias, como decís, ¿no? O sea, ya hay zonas absolutamente separadas del COVID-19 con otras patologías. Cualquier persona con psoriasis puede necesitar ir a un hospital, no por la psoriasis, que también, sino por una urgencia, que puede tener una urgencia, que nos puede ocurrir absolutamente a todos nosotros. Don Gregorio, ¿cómo tiene que acudir esa persona? ¿Qué medidas especiales, si es que las tiene que tomar, para acudir a cualquier centro hospitalario del país? No, las medidas son las normales, las que están vigentes. Tiene que ir con su mascarilla, tiene que evitar los contactos próximos. Todo eso, como bien ha dicho Javier, todo eso está perfectamente regulado en los hospitales. Hay distancias entre pacientes, hay horarios de citación para recoger fármacos en farmacia. Las consultas que se pueden hacer de telemedicina, pues están haciendo por telemedicina para ver el control terapéutico o evolutivo de los pacientes, sobre todo en aquellos que son estables, pero en aquellos que necesitan realmente asistir presencialmente a la consulta, sean psoriásicos o no, pues las medidas preventivas son las que el paciente debe portar, de mascarilla, guantes y alejamiento de contacto, como las que los sanitarios deben mantener, que también son la mascarilla, los guantes, lavarnos las manos, utilizar hidrogeles, etcétera. Es mantener todo como dice la ley. Si no nos saltamos las normas, pues es bastante seguro el procedimiento, ¿no? Ha mencionado la telemedicina, doctor Carretero. Estamos, incluso esta jornada se está haciendo de esta manera. Dicen los expertos que se ha dado un 5, 6, 7 años de golpe. Hemos avanzado por el COVID para funcionar, teletrabajo, para estas conexiones a través de Skype, de Zoom, de cualquiera de las múltiples plataformas tecnológicas que hay hoy en día. La telemedicina también se está aprovechando, y sobre todo la telemedicina y la dermatología, don Gregorio, va a ser una de las grandes beneficiadas porque muchas patologías dermatológicas son macroscópicas. Usted viéndolo a través de una pantalla de ordenador puede hacer más de uno y más de dos diagnósticos, ¿verdad? Evidentemente, no solo en diagnósticos primeros, sobre todo, y volviendo al tema de psoriasis. El seguimiento, claro. Es el seguimiento de un paciente, porque no hay que olvidar que el COVID, nuestro principal objetivo era evitar el infratratamiento o el abandono terapéutico, en algunos casos, de los pacientes con psoriasis o con artritis y psoriasis, que también hay que recordar que un 30% lo pueden asociar. ¿Por qué? Porque, no sé la experiencia de Javier, seguramente él tendrá más experiencia como paciente experimentado, que a mí me gusta decirlo, pero llegar a un punto de blanqueamiento, de control de la enfermedad, no siempre es fácil. En algunos casos, pacientes puede ser más fácil y en otros muy complicados. Entonces, en la posibilidad de infratratamiento, porque por temor al COVID, por no dar la información suficiente de cuál es el comportamiento de estos pacientes y que abandonen por temor el fármaco, puede conducir a situaciones en las que luego recuperar ese blanqueamiento cutáneo o ese control clínico de las articulaciones afectadas no es tan fácil y a veces no siempre se consigue. Y volvemos a estar, a ver, seguro que podrá contarnos su experiencia, en repetir una batalla que muchos de ellos ya han tenido durante años para conseguir esa estabilidad, y que ahora de repente, por 2 meses, 1 mes o 3 meses que no me pongo la inyección o no tengo acceso al medicamento, pueda retroceder lo que me ha costado meses o años. Javier, por alusiones. La verdad es que en Granada creo que también, incluso poniendo en relieve la unidad de farmacia de Granada, lo ha realizado de una manera muy correcta, porque a los pacientes con psoriasis nos han enviado el tratamiento hospitalario a nuestros domicilios. Se ponían en contacto previamente con nosotros, nos hacían, pues esas cosas, esos avances que tenemos actualmente, nos hacían la teleconsulta de cómo íbamos progresando, si teníamos alguna dificultad, y nos enviaban el tratamiento a nuestro domicilio para que todos pudiéramos tenerlo en el tiempo que fuera necesario. Creo que el doctor lo ha explicado estupendamente. Nos cuesta muchísimo trabajo llegar a esos puntos de blanqueamiento. Un brote puede ser fácil alcanzarlo, mantener el buen estado de
de tu patología es complicado. Muchas veces esos escalones terapéuticos van progresando o incluso vamos agotando, y un mal uso y una mala práctica nos puede llevar a un fracaso, ¿no? Entonces, creo que es fundamental la adhesión al tratamiento, que no perdamos la posibilidad de nuestras consultas, que tengamos la disposición de que, en nuestro caso y en mi experiencia en relación a la situación actual, en estos meses el tratamiento me ha llegado a mi domicilio, con lo cual era una ventaja sin duda tremenda, y sé que ha llegado a domicilios de muchísimos pacientes, cosa que era bastante cómodo. Es más, incluso muchos pacientes con psoriasis que tenemos que ir habitualmente a la farmacia hospitalaria, pues era una de las medidas que soñábamos que alguna vez pudiera llegar nuestro tratamiento hasta nuestro domicilio y no tener que estar en la farmacia esperando, siempre y cuando pues sepamos y hagamos una continuidad del paciente, sobre todo en el camino de la adhesión y del correcto uso del tratamiento. Debe ser importante no dejar la adherencia terapéutica, porque un paso atrás, a veces, como decía el doctor Carretero, ratificaba el señor Sierra, pues puede costar mucho el volver a la situación inicial. Hombre, están ustedes, fíjense Canarias, fíjense Andalucía, aunque la capital tiene el mar un poquito lejos, pero bueno, sois ciudades de calor, sois ciudades de sol, sois ciudades de verano, ¿no? Estamos acercándonos al verano. Don Gregorio, dicen que el sol es uno de los grandes aliados de la psoriasis. La helioterapia o la fototerapia, sí, si lo hablamos científico, que es la aplicación de la luz ultravioleta con fines terapéuticos, es lo que yo siempre digo, el arma secreta de los dermatólogos. Javier seguramente lo ha probado, y casi todos los pacientes inicialmente empiezan por ese tipo de terapia, sí, porque es bastante inocua, bastante eficaz, y hoy por hoy sigue siendo una de las herramientas terapéuticas fundamentales. No basta solo sol, que también. Además, cuidado que con este tema de tome usted todo el sol que quiera, no, claro, puede dar el riesgo de cáncer cutáneo. Se trata de tomar dosis de luz ultravioleta controladas, y se hace mediante unas máquinas que no son sencillas, son máquinas de luz ultravioleta, pero tienen unos medidores en las que uno va haciendo un contaje y tiene unos protocolos para no pasarse, ¿no?, en cuanto a los riesgos futuros de esos pacientes. Pero efectivamente, la luz ultravioleta para la psoriasis, como para otras enfermedades, es nuestra arma secreta. Hay que no les va del todo bien, también lo hay, porque la medicina 2 más 2 no siempre son 4 y no es una ciencia tan exacta como parece. ¿A ti, Javier, te va bien el sol? Bueno, el sol siempre me ayuda, aunque nunca ha sido uno de mis grandes colaboradores, pero siempre me ha ayudado a mantener la piel. Incluso yo durante un tiempo fui paciente de pubaterapia, de fototerapia, y bueno, pues no me fue del todo bien y no conseguimos lo que esperábamos. Pero sin duda creo que hay un binomio fundamental y bueno, pues estando hablando pues de luz y de sol, pues esa combinación de deporte, dieta saludable, al final todo ese compendio que tenemos en nuestro territorio a lo largo del mismo, porque sí es verdad que tenemos una de las costas más maravillosas que hay en el mundo y la podemos usar como terapia, incluso esa combinación con deporte y el bienestar general que nos ayuda. Y creo que es una gran combinación que ahora debemos, cuando podamos hacerlo del todo bien, debemos usarla y volver a nuestra actividad normal, porque estamos perdiendo vitamina D con esto del confinamiento pues a paso agigantado. Esperemos que pronto podamos volver efectivamente a esa normalidad. ¿Algo más que añadir, doctor Carretero, desde Las Palmas? Bueno, no, sencillamente recordar que a los pacientes psoriásicos, y esto lo que supongo que es el público final que va a dirigir este programa, que tengan confianza, que no solo es una opinión de Javier y mía, sino que todas las asociaciones de expertos y diversos grupos americanos, europeos, han hecho manifiestos públicamente en estas semanas, que ellos seguramente han tenido acceso a través de Internet, comunicándoles el no mayor riesgo, sino que el comportamiento de un paciente con psoriasis debe ser mantener tratamiento, salvo que tenga síntomas. Si hay sospecha de síntoma o sospecha de diagnóstico de COVID, como de cualquier otra infección, porque esto es un consejo que se les da a lo largo de todo el año, pues entonces en ese caso, primero, suspender tratamiento y contactar con el dermatólogo o dermatóloga que sea su terapeuta, y con él pactar pues la suspensión posible, el tiempo de suspensión y las medidas a tomar. Pero que en todo caso están absolutamente seguros con los tratamientos que estamos utilizando hasta la fecha de hoy.
Javier, ¿algo más para terminar? Paciente experto con psoriasis, que has vencido al COVID-19. Pues creo que hay que seguir un poco esa línea, ¿no? Por un lado, no nos podemos parar los pacientes con psoriasis, tenemos que continuar con nuestros tratamientos, continuar con la adherencia, debemos de seguir progresando para la estabilidad de nuestra enfermedad y, por supuesto, pues sí tener respeto, sí tener un cuidado especial, pero nunca tener miedo, porque desde luego, pues como se puede ver, pues tampoco lleva más allá que cualquier persona que se contagie de COVID, con lo cual seguir con esa esperanza, seguir trabajando. Yo últimamente reclamo mucho lo de que tengamos un dolor cero los pacientes que tenemos artritis psoriásica, que nuestra piel esté blanqueada y que los pacientes de psoriasis continuemos en nuestro camino de esperanza y avanzando mucho, porque desde luego las enfermedades crónicas ahora por esta situación no se pueden abandonar. O sea, también tienes artritis psoriásica, te lo has quedado todo, ¿eh? Sí, yo cuando me pongo intento abarcar. Bueno, pero nos alegramos de que lo superas todo como un campeón. Gracias, Javier Sierra, farmacéutico enfermero del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Gracias, doctor Gregorio Carretero, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria. Un abrazo a los dos, muchas gracias, muy amables.